Siguiendo con la clase de topografía, vamos a tratar exclusivamente lo que es el relieve topográfico con respecto a cómo se representa la topografía. Y seguiremos con las aplicaciones topográficas, o sea, la topografía, cómo se va aplicando de acuerdo a los proyectos que hay, de acuerdo a las características que cada proyecto tiene en sí. El relieve topográfico en realidad, su representación básica son las curvas de nivel, pero también se puede representar por perfiles, y eso es lo que en esta ocasión vamos a mostrarles. Básicamente lo que ustedes ven es la representación de un relieve en la cual tiene un sistema de coordenadas para que cada vez que ustedes quieran ubicar un punto sobre el relieve y automáticamente puedan localizarlo en el plano. Y también tienen la altura, que cada 5 o cada 4 deben estar acotadas, precisamente para que puedan saber a qué altitud está el punto de ustedes es de su interés. Muy bien, dicho eso, vamos un poco a las definiciones y un poco a los conceptos para que se pueda aclarar bien el tema. Curva de nivel. La idea de la curva de nivel se emplea en el ámbito de la topografía con referencia a la línea que se forma por aquellos puntos del terreno que se sitúan a la misma altura. Definido, lo volvemos a repetir después de varias clases para que quede bien conceptualizado y bien definido. Definición: es la línea que en un plano o mapa une todos los puntos que tienen igualdad de condiciones y de altura. Una curva de nivel representa la intersección de un plano que corta la superficie del terreno. Muy bien, lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva, pero en sí, la curva de nivel viene a ser un sistema de representación de la superficie que no es más que localizar los puntos que tienen la misma altura y se van uniendo. La técnica para que puedan elaborar una curva de nivel es tener obviamente la superficie y cortarlos con planos equidistantes a distancias equivalentes, para que cada corte en su silueta pueda reflejar la curva de nivel. Dice, la curva de nivel en un plano o mapa topográfico es la representación del relieve de la superficie terrestre a una escala definida. Claro que sí. Lo que les mostré al comienzo es un plano y tiene una escala. Aparte de un sistema de coordenadas, tiene una escala. Y esto es lo que le decía. Si tenemos un cerro, tenemos una montaña, también podría ser una depresión. Lo que hace es, del plano de referencia, se toma una altitud. Un plano a 10 metros, un plano a 20 metros, a 30. Como ven, la distancia es equivalente. Una vez que se hace el corte, la silueta del corte con el terreno es lo que se va a reflejar en el plano, y así sucesivamente en cada uno de los planos, y esa es la representación. Bueno, en esto todas las líneas han sido acotadas. Ahora, hacer topografía con estación total, hacer topografía con fotogrametría, hacer topografía con los instrumentos más sofisticados como son las imágenes y los sistemas barredores terrestres y aéreos, tienen sus características propias. En fotogrametría, el operador es el que ve el punto de igual altura y la va recorriendo con su visor. Como él tiene la capacidad de ver en 3D un punto de una imagen, otro punto de una imagen, tiene la capacidad de ver que los dos puntos estén en una sola posición. En el momento en que un punto se desplaza, cambió de altura. La habilidad del operador consiste en que pueda mantener en el recorrido un punto sobre de otro, que se vea en uno solo, y de esa forma va trazando sobre la foto y paralelamente va trazando en el pantógrafo o en la pantalla de la computadora. Esa es la labor para poder trazar las curvas de nivel. Esto es gráfico, lo otro es técnica para trazar. ¿Cómo hacíamos antes cuando teníamos teodolitos? Íbamos a levantar, calculábamos nuestras coordenadas, porque lo que se lee en campo son ángulos verticales, horizontales y distancia. En base a eso se calculan las coordenadas y se graficaba un sistema de coordenadas.
Una vez que se graficaba un sistema de coordenadas, vamos a ponerlo aquí, X, Y, comenzamos con el punto de estación A, visábamos al punto B y luego este punto que ya estaba referenciado comenzaba a leer, eso es, comenzaba a leer puntos del eje de la carretera, puntos de la casa. Perfecto, se lleva a la computadora o se dibuja en un papel y los puntos comienzan a salir solitos y queda de esta forma. Sacamos la A, queda el punto, sacamos el B, también queda el punto, sacamos la carretera, quedan los puntos. Eso es lo que queda en un plano. Lo voy a aclarar con el punto negro. El punto A, el punto B, el eje de vía, la casa. Muy bien. Sirvió para hacer topografía, sirve para dibujarlo. ¿Cómo generamos la curva de nivel? Porque cuando hemos estado levantando con el equipo, también hemos estado leyendo la cota del terreno. Y al poner la cota del terreno, simplemente la persona decía, este es 101, este es 101.5, 101, 102, 102.5, 103 y así 104, 104, 104 y 104. Esa era la forma como se visualizaba un plano. Puntos con cotas. Agarrábamos nuestro escalímetro, agarrábamos nuestro sistema geométrico y comenzábamos a encontrar los valores enteros. 101 con 101 y comenzábamos a trazar. Ojo, mucho ojo, que las curvas de nivel nunca cortan las construcciones y eso es algo que le he visto a muchos ingenieros que no están acostumbrados al tema topográfico. Si acá hay una casa, lo más probable es que tenga la misma altura. Por lo tanto, simplemente la curva de nivel chocará y saldrá por el otro lado. Eso es lo que se hacía manualmente. Cuando uno levantaba con teodolito óptico mecánico, con la estación total, lo que se está ahorrando es simplemente que los puntos aparezcan de una manera más automatizada en la pantalla de la computadora. Y luego existen muchos programas para correr curvas de nivel. Pero ¿cuál es el detalle con los programas que corren curvas de nivel? Que no las representan bien. Entonces eso conllevó que cuando utilices una estación total y quieras correrlo con un programa automatizado, levantes más puntos, de tal manera que comienzan a barrer todo el ámbito del terreno. Las personas que tenían más experiencias no levantaban todos los terrenos, levantaban puntos que en realidad formaban puntos estratégicos que veía la pendiente justo donde hacía el quiebre, o sea, en los cambios de pendiente. Una manera muy útil y muy inteligente de ahorrar tiempo y recursos. Solamente levantar los cambios de pendiente. No obstante, la máquina no reemplaza al hombre. Y siempre el detalle de la persona, cuando dibuja, siempre se acuerda de cuál es la forma del terreno. Obviamente para un topógrafo que sí sabe interpolar. Dejémoslo ahí, vamos a seguir avanzando y ya tenemos lo que es estación total y teodolito de esta forma, lo que es fotogrametría en 3 dimensiones y tenían un punto, cada uno con una altura que estaba uno sobre el otro. Y el tema de paralaje era cuando se salía un punto de su posición de otro. Lo de los barredores, igualito. Son puntos, pero son un punto en 3 dimensiones. Y también tiene su propio software para poder correr. Lo de las imágenes de satélite, de alguna manera,
no hay con claridad la altimetría. De todas maneras, existen programas que corren y a cada píxel le asignan una altura gracias a la imagen que han presentado, y de esa forma forman un relieve que le llaman el modelo digital del terreno. Muy bien, dejémoslo ahí, avanzamos. Dice aquí: el sistema de representación de curvas de nivel consiste en cortar la superficie de un terreno mediante un conjunto de planos paralelos entre sí, separados de una cierta distancia unos de otros. Cada plano corta el terreno formando una figura plana, que es la curva de nivel, que es precisamente la silueta del corte. Muy bien, seguimos avanzando. Conceptos relacionados. La equidistancia. ¿Qué es la equidistancia? No es nada más que la diferencia de altura entre las curvas de nivel. En el ejemplo anterior, tenemos una equidistancia de 10 metros. 20 menos 10, 10. 30 menos 20, 10. 40 menos 30, 10. 50 menos 40, 10. Ojo, la distancia, la equidistancia. Aquí. Es la diferencia de altura entre las curvas de nivel. En el caso anterior era 10 metros. Otro concepto, cota de un punto. Cada punto en un mapa se sitúa en una altitud definida denominada cota. La cota de un punto es la distancia vertical que los separa del plano de referencia, que oficialmente es el nivel medio del mar. Datum vertical. Es la referencia establecida para la medición de altitudes. También se le dice cota. Cada país define su referencia, su datum vertical. En los países escogen algún lugar de la costa. Los países que no tienen costa, como Bolivia y Paraguay, refieren su dato a algún lugar de otro país próximo. Tanto Bolivia como Paraguay tomaron cotas del sistema geodésico vertical brasileño para poder hacer su altimetría de todo su país. Algunos conceptos vamos a repetirlo, pero acá se precisa más y se profundiza más en cuáles son las características que deben tener las curvas de nivel. Y ojo, porque eso siempre lo hemos estado poniendo en las pruebas. Dice: las curvas de nivel no se cortan ni se cruzan. Esto ocurre cuando queremos representar una cueva o una saliente rocosa. Claro que sí. Si son superficies, obviamente las curvas nunca se van a cortar. A lo sumo se pondrán uno sobre de otro y eso indicará que es una pendiente fuerte. En ese caso puede ser una saliente. ¿Qué sucede con las cuevas? Las cuevas están bajo la superficie y si queremos representarlo, vamos a tener que crear unos trazos de curvas de nivel sobre las curvas de nivel de la superficie. Por eso es que se corta. Si tenemos así y seguimos así, quiere decir que esta es una caída así vertical de 90 grados. Si algunas de estas curvas viene aquí y de acá puede venir hacia acá, ¿qué quiere decir? Que es una cornisa, ¿no? Que no solamente es una pendiente de 90 grados, sino que sobresale una punta. Eso es lo que quiere decir. Es para interpretar, todas las curvas son para interpretar en realidad. Segundo, son líneas cerradas, aunque en el marco del dibujo esto no sucede. Una curva de nivel, como ustedes han visto, sale o es generada de un corte, de un volumen, en este caso el cerro que habíamos visto, motivo por el cual es cerrado. Aquí lo que dice, la excepción es cuando hay un marco que define el área útil. Obviamente, si define el área útil, de todas maneras va a cortar la curva de nivel, pero serán cortes pares, porque nunca va a cortar a medias, siempre va a cortar en cortes pares. Y el ejemplo lo podemos poner en las curvas que hemos trazado. Si estas son curvas de nivel, hago mi marco acá, quiere decir que he cortado 1
y su homólogo. 2 y su homólogo. 3 y su homólogo. Y así sucesivamente. Son cortes pares. Eso es lo que quiere decir. 3. Cuando las curvas de nivel se juntan en el dibujo, indican una pendiente más pronunciada y viceversa. Es decir, que las curvas de nivel se acumulan en las laderas más abruptas y están más espaciadas en las laderas más suaves. Claro que sí. Mejor lo hacemos un ejemplo acá. Curvas de nivel. Perfecto. Son las curvas de nivel. Aquí hay más pendiente. Aquí, que son más espaciadas, la pendiente es más suave. Eso es lo que quiere decir el punto. 4. La línea de máxima pendiente entre dos curvas es aquella que une mediante la distancia más corta. La línea de máxima pendiente entre dos curvas es aquella que une una mediante la distancia más corta. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero ver entre estas dos curvas cuál es la máxima pendiente justamente entre dos curvas, lo que está diciendo, busquemos la que sea más corta. Sería más o menos acá. Esa es la máxima pendiente. Una pendiente que sea más suave, busquemos la que está más distante. Acá. Son las mismas curvas de nivel, pero que el espaciado nos define precisamente qué tan fuerte es la pendiente entre esas dos curvas. Este es fuerte y este es suave. Seguimos. La dirección de máxima pendiente del terreno queda en el ángulo recto con la curva de nivel. Es lo mismo que habíamos hecho con las salientes rocosas, ¿no? Cuando la curva de nivel de menor cota encierran a las de cota mayor, esta describe un monte. Y leo la última, perdón. Cuando las curvas de nivel de mayor cota encierran a las curvas de nivel de cota menor, estás describiendo una depresión en el terreno. Utilicemos estas mismas curvas. ¿Qué quiere decir? Si a este le pongo 100, a este le pongo 101, 102, 103. Cuando la curva de nivel de menor cota encierran a las de cota mayor, esta describe un monte. Este es mayor, esta es menor. ¿Qué quiere decir? Que esta curva está más alta y esta curva está más baja. Por lo tanto, está describiendo, vamos a poner esto de aquí, está describiendo algo así. Vamos al otro caso. Borramos. Si la curva mayor es acá, 103, 102, 101, 100, ya no sería una depresión, sería una loma. Esta es una loma y esta es una depresión. Eso es lo que quiere decir estos dos puntos. Curva de nivel.
La curva de nivel es la representación métrica del relieve de la superficie terrestre sobre un plano, uno de los puntos situados en la misma altitud, ya lo hemos dicho, y se trazan con un intervalo definido y equidistante para todo el terreno topografiado. En los planos, las curvas se imprimen de color sepia para el terreno y azul para los glaciales y las profundidades marinas. Lo que faltó decir acá es que también para las vías es de color rojo. Y lo vamos a apuntar. Puede ser pregunta de examen. Curvas de nivel son sepia o pardos, como le dicen, ¿no? Sepia, perdón. Sí. Curvas de nivel es sepia. Curvas de nivel azul, glaciares. Y profundidades marinas. Profundidades marinas. Y esta es superficie. Muy bien. Las curvas de nivel sepia es de la superficie. La curva de nivel azul de los glaciares es las profundidades marinas. Eso es convención topográfica, incluso cartográfica. Si en la topografía o en la cartografía hay objetos de colores específicos, es porque es una convención. Y eso es lo que le decía, color rojo para las vías. Color negro generalmente son para los objetos de la superficie, ya sean casas, cercas, etc. No necesariamente tan definidos, pero acuérdense que la topografía y sobre todo la cartografía tiene bastante simbología y hay que saber interpretar los símbolos que ponen. Una de cada 5 curvas de nivel se traza con mayor grosor y se rotula su altitud correspondiente. A estas líneas se les denomina curvas principales o maestras, y entre ellas se trazan las curvas denominadas curvas intermedias o curvas secundarias. Actualmente las curvas de nivel se trazan a partir de las fotografías aéreas, consiguiendo una precisión mucho mayor que cuando tenían que delinearse en campo con la ayuda de una red de cotas. Claro que sí. Lo que hay que aclarar es que sí, es cierto, la Carta Nacional se ha hecho con fotografía aérea, la Carta en 100.000. Imagínense si lo hubiéramos hecho con topografía, nos hubiéramos demorado pues una cantidad bastante significativa de años y de repente todavía no terminábamos. Eso es lo que quiere decir. Vuelvo a repetir los colores y aquí hace precisión. Y es muy bueno porque la Carta Nacional, y así es tanto en la parte topográfica como en la parte cartográfica, las curvas de mayor grosor, unas curvas de menor grosor, y después vienen otra vez la curva de mayor grosor. Solo se acotan las que tienen mayor grosor. 101, y aquí sería 2, 3, 4, 5, 105. Estas de aquí ya no se acotan, pero ya se sabe que esta es la 102, la 103, la 104 y coincide con la 105. A estas dos se les llama curvas maestras o curvas principales, y a estas se llaman curvas secundarias. ¿Existen más curvas de nivel? Sí. Lo vamos a seguir. No son las únicas. En las regiones planas, las curvas de nivel están sumamente distantes y relativamente no se tiene información del terreno, motivo por el cual en ciertas zonas de los planos o mapas se aumenta el número de curvas de nivel, añadiendo curvas de nivel de menor equidistancia y que se dibujan entre dos curvas de nivel consecutivas. Estas curvas de nivel se denominan curvas de nivel auxiliares o suplementarias, y en el plano estas curvas de nivel se trazan con líneas discontinuas. ¿De qué color son estas curvas de nivel? Depende, pues, ¿no? Si están describiendo la superficie,
son sepia. Si esas curvas suplementarias están describiendo los glaciares o profundidades marinas, son azul. Y eso es lo que quería decir. ¿En qué momento o en dónde es que sucede esto? Y lo pueden ver en la Carta Nacional. En las zonas de Ica, en las zonas de Piura, en Sechura, que prácticamente es un desierto, las curvas de nivel en la carta están tan separadas que prácticamente son como 5, a veces hasta pasan los 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que es prácticamente plano. Y obviamente no refleja el relieve, que es, digamos, el fin de la curva de nivel. Por eso es que entre esas curvas se le añade este tipo de líneas, que se llaman curvas de nivel auxiliares o suplementarias, y se ponen así, entrecortadas, para que sepan que son un tipo especial de curvas de nivel. Esto dice: a pesar de que las curvas de nivel no proporcionan una imagen visual del relieve, su análisis brinda tal cantidad de información que hace que sea el método más útil de representación del relieve en los planos y mapas topográficos. Claro que sí. Solamente para aclarar aquí, si estuviéramos en una región bastante plana, digamos el desierto de Tacna, que al sur es también bastante plano, en la zona de la Concordia o en la Yarada, ¿no? Son arenales. Simplemente vienen de la parte alta, llegan a la costa y la curva de nivel no está acá. La otra curva de nivel está por acá y la otra está por acá. Entonces lo que les queda es trazar curvas suplementarias. Y acá también curvas suplementarias. ¿Cuál será el valor de esta curva suplementaria? En este ejemplo, el valor sería, si este 101 baja 50 centímetros, sería 100.5. Y aquí sería la cota 100, que no se marca. Ni las suplementarias ni las secundarias se ponen cota, solo las principales. Pero ya sabemos que esta es la 105, esta es la 100 y esta sería la 99.5. ¿Entendido? Bueno, quedamos. Vamos a ver un ejemplo bastante ilustrativo en esta parte. He recortado precisamente una carta nacional y vean el trazo de la curva de nivel. Este es, obviamente, si a primera vista está bien quebrado, entonces es la parte de la sierra, la parte de los Andes. Segundo, está visto, ¿cómo se llama? Está hay tanta pendiente que las curvas de nivel casi se juntan. Y es tan irregular el terreno precisamente porque hace cada entrada. Acá están las cotas. Ojo, no confundamos la cota de la curva de nivel, que acá está, por ejemplo, 400, 500, 600, con las cotas que ponen sobre el terreno. Generalmente en la Carta Nacional le ponen una X en la parte más alta de los cerros y le ponen una altitud. Esa altitud es solamente de ese punto. Y así sucesivamente. Van colocando en diferentes espacios de la carta para que lleven una idea de cómo va yendo la altura en cada zona, en cada espacio de la Carta Nacional. Terminamos la curva de nivel, no hay más. Eso es todo lo que se puede decir, pero hay otra forma de representar el relieve topográfico, el relieve terrestre, y es a través de los perfiles, que de repente esto es más técnico porque es aplicado directamente a los proyectos, y es por eso que consideré tocar en este momento en lo que es un perfil topográfico. Esta línea de acá, ustedes ven, esta es la curva de nivel, pero esta línea de acá es la línea que me representa esta parte, esta imagen. Esta está vista de planta y esta está visto de frente. De tal manera que aquí lo vemos como una línea, pero en realidad, si lo vemos con altitud, es toda esta. Esta es la base del perfil, porque esto se llama un perfil. Esta es la base del perfil. Y este vendría a ser la directriz de A a B.
también le llama directriz. Muy bien, sigamos. Hablemos un poco. Perfil topográfico. Un perfil topográfico o corte topográfico es una representación del relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas de un mapa de cruz de nivel o mapa topográfico. Definamos qué es un perfil entonces. El perfil topográfico es una representación de tipo lineal que permite establecer las diferencias de altitud que se presentan a lo largo de un recorrido. Los diversos tipos de perfiles que se levantan tienen por objeto representar la forma y las dimensiones del terreno en la zona del proyecto, obviamente en la zona de nuestro interés. Generalmente se dibujan en la misma escala horizontal que el mapa, pero en la escala vertical se realza o se exagera con el fin de hacer más evidente los rasgos del relieve. Así, por ejemplo, si la escala del mapa es de 1 en 50.000, la escala horizontal del perfil será 1 en 50.000 y la escala vertical del perfil puede ser 1 en 10.000. Ojo, esto es un ejemplo. Puede ser 1 en 10.000, está ampliado 5 veces más. Y a veces 50.000, sí, 5 veces más. Y de esa forma exageramos la escala vertical y se puede diferenciar. ¿Por qué se hace esto? Precisamente porque el recorrido es tan grande, la distancia, que si utilizaríamos la misma escala para ponerle un formato en un papel, la distancia pasaría ampliamente el formato del papel y obviamente la parte vertical se mantendría. Entonces lo único que quedaba era la parte que más se alarga, es aplicarle una escala que lo pueda reducir, y por el otro lado el exagerar la parte vertical hace que se vea mejor el relieve, motivo por el cual se escoge si el relieve será exagerado 3, 4, 5 veces más o hasta 10 veces más. No he visto ningún proyecto que exageren más de 10 veces la escala horizontal con la vertical. Sigamos. La escala vertical del perfil puede variar según la inclinación y amplitud del relieve terrestre, pero suele ser 3, 5 hasta 10 veces más de la escala horizontal. La línea del plano definida por los puntos que limitan el perfil se llama directriz, y la línea horizontal de comparación sobre la que se construye el perfil se denomina base. ¿Para qué es útil los perfiles? El levantamiento topográfico mide directamente sobre el terreno. Lo que se desea conseguir es el plano en sí, ¿no? Ya sea de una ciudad, de una carretera, o del tramo de un río o de una superficie. ¿Para qué es útil entonces el perfil? Una de las aplicaciones más importantes de los perfiles o secciones verticales es la construcción de obras de gran longitud y de poca anchura. Por ejemplo, carreteras, alcantarillados, oleoductos, gasoductos, etc. Quiere decir todo proyecto que describa un corredor. ¿Hay más proyectos? Claro que sí. Puede ser un túnel o puede ser el tendido de una red eléctrica, ¿no? Hay muchas obras que de repente en este momento estaría de más tocarlos porque me faltarían nombrarlas. Ahora sí podemos ver un perfil tal como es, un perfil topográfico, y que es muy utilizado para los ingenieros, sobre todo en la ingeniería civil, para que hagan los cálculos de cortes y rellenos, para que vean cómo se comporta el relieve con respecto a los proyectos que están elaborando. Los perfiles topográficos se clasifican en dos básicamente. A, perfil longitudinal. Es la representación gráfica del corte que produce en el terreno el plano vertical que contiene el eje de una obra lineal. En este perfil se relaciona altimétricamente la rasante o la línea teórica que se quiere conseguir con la traza o línea real del terreno. Generalmente se dibuja en la misma escala horizontal que el mapa. Ya. Este es la superficie y este viene a ser la línea teórica.
Si esto fuera una carretera, tuviéramos problemas, obviamente, ¿no? Vamos a ponerle rojo. Tendríamos que cada tramo calcularle su pendiente para ver si en realidad los móviles van a poder subir, y se va trazando. La rasante vendría a ser precisamente lo que va a cortar a todo esto, dándole, el rojo sería la rasante, dándole una pendiente calculada para que puedan los carros circular. Entonces, ese es, digamos, la razón del perfil, de poder tenerlo como una herramienta a través del cual se puedan trazar líneas teóricas, como dice ahí, y una de ellas es la rasante de una sección de vía. También puede ser de un canal de regadío, y es más exigente incluso el canal de regadío, porque tiene que tener una pendiente constante. Una pendiente fuerte no le convendría, y una pendiente suave no avanzaría. Dejémoslo ahí y sigamos. Ese es un perfil longitudinal, entonces. Es la representación gráfica que produce el terreno al cortar verticalmente. En realidad es un eje. En caso de una vía es el eje de vía, en caso de un canal es el eje del canal. En caso de un oleoducto es la línea media de la tubería. Y esto sería la representación de ese eje. Perfil transversal, esa es la B. Me faltó ponerle la B, pero esa es la B. Dice, también llamado sección transversal. Son la intersección del terreno con el plano vertical normal al eje longitudinal del terreno. Es decir, los perfiles transversales son perpendiculares al perfil longitudinal. El perfil transversal se dibuja de modo que la izquierda y la derecha sean las del perfil longitudinal, suponiendo que se recorra en el mismo sentido de su numeración ascendente. De todo el recorrido de este perfil longitudinal, en algún punto se traza una línea, y ahí se elabora este corte, este perfil transversal. Por eso es que es corto, y es el ancho del corredor. Y esta es precisamente la forma del terreno. Y aquí ya le han trazado una plantilla, ¿no? Porque parece que va a ser un canal. Ahora sí, sigamos. Lo que quiere decir es lo mismo, es un corredor. Si ustedes ven arriba, todavía se pueden apreciar las curvas de nivel. El corredor que se ha levantado, esta es la imagen, precisamente porque ha habido una especie de escorrentía que ha erosionado de una tal forma que ha formado un cajón, y ese cajón lo han reflejado acá. O sea, esta imagen es esta de acá en trazo, como sección. Esta sección corresponde aquí. Esta parte que se ha dibujado como sección es parte de todo un corredor que se le puede trazar el perfil longitudinal. Ya hemos visto que es entonces un perfil, hay dos, un perfil longitudinal y perfil transversal o sección transversal, ¿no? Veamos, ¿para qué son útiles entonces, aparte de los corredores? Acá dice construcción de los perfiles. Vayamos por la construcción de los perfiles entonces. La construcción de perfiles topográficos es una práctica muy útil para entender lo que representan los planos y mapas topográficos. Los profesionales que estudian los recursos naturales también utilizan los perfiles topográficos, como los geólogos, geomorfólogos, edafólogos, botánicos, entre otros. Ellos construyen perfiles para observar la relación de los recursos naturales con los cambios de topografía y analizar numerosos problemas. Esto obviamente lo ha hecho una persona especialista más en geografía. Es el perfil transversal del Perú. ¿En qué parte está? Perú. Vamos a borrar esto. Más o menos a la altura sur de Lima, a la parte sur de Lima, y atraviesa Junín. Si este es el Perú,
Más o menos es acá. Esta parte es aquí. Este es el mar, la costa, inmediatamente sube la cordillera, más o menos esto, no es Ticlio, o es más al sur de Ticlio, pero más o menos es la misma altitud, y obviamente comienza a bajar, otra vez sube 3 veces porque son las cordilleras que existen, luego agarra la selva alta y después la selva baja. Interesante, ¿no? Perfil topográfico elaborado desde un plano. Si alguien había elaborado un plano topográfico, digamos, para hacer una especie de proyecto de sembrío o huerto, esa curva de nivel les puede servir precisamente para trazar este tipo de perfil o sección, ¿no? Claramente están las curvas ahí, están las cotas, y acá hay una escorrentía, que es un río. Esta es su representación y aquí está el río. Este perfil ha salido de un plano ya hecho, de un plano topográfico ya hecho. Por eso viene el ejemplo. Este ejemplo es más elaborado. Este es parte de la Carta Nacional, que está a un escalón en 100.000. Esto lo elaboró un especialista en turismo. Imagínense en dónde está aplicándose el perfil. Lo que ustedes ven acá abajo dice diagrama de distancia y altitudes en el recorrido de trekking. ¿De dónde? Mapa de acceso a Choquequirao. ¿Qué quiere decir? Choquequirao está en el Cusco y más o menos, si mal no recuerdo, por acá está la línea divisoria entre Apurímac y Cusco, que debe estar por acá. Esta es una carretera, está de color rojo. De repente no lo aprecian ahorita, pero de color rojo, y acá termina. Acá termina y ustedes ven este círculo y aquí comienza nuestro perfil. Y obviamente comienza nuestro recorrido. Si ustedes lo ven en plano, pero en realidad el recorrido viene a ser este de acá. Acá está Choquequirao. Y la salida, perdón, sí. Perdón, Choquequirao está más arriba. Bueno, por la altura de eso. Choquequirao está arriba. Y este viene a ser la salida. Hasta acá, que otra vez encuentra la carretera. Este es Cachora. Cachora. Villa Los Loros. Villa Los Loros. Y dentro de eso podemos ver que Playa San Ignacio es la parte más baja. Acá está Playa San Ignacio. Quiere decir que están bajando a una quebrada. Choquequirao es la parte más alta. Estamos arriba. Choquequirao está por los 3.300 más o menos sobre el nivel del mar. Obviamente son como 1.000 metros más que el Cusco. Cusco está a 2.500, Choquequirao está a 3.200, 3.300, de acuerdo a nuestra información de perfil. Ya estamos interpretando, obviamente. Luego se hace la visita y salen por otra ruta donde van a encontrar otra playa, que es eso, Rosalina. Playa Rosalina está acá. Y si ustedes ven, es el mismo río. Es el mismo río, lo que pasa es que lo cortan en diferentes tramos. Dejémoslo para los turistas, para nuestra clase es más ilustrativo, ¿no? Como vuelvo a repetir, esto es para realizar un turismo de aventura. Elaborado de la Carta Nacional y obviamente la persona se ha tomado la molestia de identificar. Es un buen perfil que habla por sí solo. Sigamos. Procedimiento 1. Elaboración de un perfil topográfico. Tomemos las curvas de nivel que ya están trazados de la siguiente forma. Procedimiento para elaborar un perfil desde las curvas de nivel de un plano o mapa topográfico. Traza sobre el plano o mapa una línea en la zona cuyo perfil queremos conocer. La línea se conoce con el nombre de línea de perfil o directriz, ¿cierto? Línea de perfil. Esta es nuestra línea de perfil. X, Y.
y aquí hay un símbolo de un punto geodésico. Un triángulo, un punto en el plano es un punto geodésico. Y dice pico de águila. Perfecto. Tomar un papel milimetrado de longitud ligeramente mayor a la que corresponde del perfil, se coloca encima del mapa haciendo coincidir el borde del papel con la línea de perfil. Esta es la línea de perfil y este es el papel ligeramente mayor. Y, sigamos, se anotan o marcan sobre el papel milimetrado todas las cotas de nivel que cortan a la línea de perfil, que es lo que está haciendo la imagen. Todas las líneas simplemente las pasa y le pone su valor de altura, su cota o altitud. Siguiente paso. Trazamos en el papel un eje vertical donde a escala representamos la altura. En este eje se marcan los puntos correspondientes a las cotas que hemos obtenido del mapa. Proyectamos los valores de distancia horizontal y vertical. Los puntos así hallados pertenecen a la línea de perfil. Si esto lo unimos, es lo que quiere decir, listo, tenemos nuestro perfil. Ahora lo pasamos al otro lado. Ese es el resultado. Unimos todos los puntos trazados y obtendremos así la silueta de nuestro perfil. Escala. ¿Es el único procedimiento? No. Podemos tomar la información también de campo. Procedimiento 2. Levantamiento de perfiles. Procedimiento para elaborar perfiles aplicando los trabajos de nivelación sobre la superficie del terreno, con el fin de obtener las alturas de los cortes perpendiculares a su superficie. Los perfiles se pueden clasificar en perfiles longitudinales y transversales. Para medir las magnitudes en el levantamiento de perfiles es necesario realizar las siguientes operaciones. Trazado del eje longitudinal. Estamos hablando de campo. O sea, trazado del eje longitudinal en campo. Este se realiza utilizando un nivel topográfico, dirigiendo el operador con la visualización del gonio angular. Bueno, el nivel en realidad no mide vertical, pero sí horizontal. Tiene un movimiento horizontal y tiene también un disco marcado, a ese le llaman gonio. Entonces simplemente escoge ese ángulo, lo que dice, para tener una dirección. La línea imaginaria por la cual se desarrolla el levantamiento del perfil longitudinal. El operador selecciona el ángulo de trabajo con el instrumento nivelado, dando así la dirección de trabajo establecido, además el punto de inicio de la nivelación y el eje longitudinal. Luego, con una cinta métrica desde el punto de inicio, se establecen distancias promedio, ejemplo, cada 20 metros, para realizar las mediciones o bien a los puntos más representativos del terreno y que son cubiertos por el eje longitudinal. ¿Qué quiere decir? Bueno, este ya está trazado, pero de todas maneras viene para el ejemplo, un trazado de eje de carretera. Se pone el nivel en el eje y lo que vamos a hacer es poner en esta posición el nivel. Una línea recta. De acuerdo al ejemplo, este es el punto de inicio y de acá hay 20 metros. Trazaremos otro a los otros 20 metros. Luego a los 20 metros. Ahora, depende del tipo de trabajo que se está realizando. Para lo que son carreteras, en realidad, cuando es línea recta, se traza cada 20 metros y en las curvas cada 10 metros. Pero puede tener, por ejemplo, puede ser para una edificación. Entonces, necesitamos que donde haya alguna variación bastante abrupta o diferente del recorrido, inmediatamente ahí tracemos una curva, una sección,
Ya no sería 20 metros, este es 20, este es 20 y acá puede ser 5 metros. Entonces, a eso es lo que se refiere. ¿Qué va a hacer después? Como ya tiene altura, simplemente va a definir todo esto, donde están las miras, y va a leer todos esos puntos. Y otra vez va a leer acá también los puntos, y así sucesivamente. Toda esa información lo va anotando. Vamos a hacer. Toda esa información la va anotando. En este caso, el nivel está trabajando con el ángulo del nonio y con una cinta métrica, precisamente para que puedan medir hacia los lados laterales. De nivelación de los puntos. Esta operación se refiere a determinar las cotas de los puntos por medio de una nivelación cerrada, para asegurar una determinada precisión y de acuerdo a la respectiva tolerancia solicitada. En cuanto al registro de esta nivelación, es adecuado utilizar el registro por cota instrumental, ya que con seguridad, debido a las distancias entre los puntos de referencia, 30 o 20 metros como máximo, dice 30 metros como máximo, estos serán lo suficiente cercanos entre sí para que desde una misma posición instrumental se pueda leer la mira en varios puntos, que son las lecturas intermedias o puntos de relleno. Bueno, para esto hay que saber nivelar, ¿no? Nivelar significa saber llevar los apuntes. Y en el nivel, precisamente, la primera lectura, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo se apuntan. Se llevan en libretas topográficas. ¿Qué quiere decir altura? Altura del instrumento, 1.30, por ejemplo. Primer punto, atrás. Adelante. Punto 1, punto 2. Primero, mide atrás, le da un valor de 101, por ejemplo. Adelante, 101, 102, punto 2, perdón. Me equivoqué. Volvemos. Primer punto, 101, y ya no hay vista adelante. Segundo punto es atrás, 102. Tercer punto, me cambio y comienzo con la vista atrás, 102.5, y adelante 103. Y así se va llevando. ¿En qué momento se llena esta columna? Esta es intermedia. Punto 1, punto 3. Posición del equipo. Vista atrás, vista adelante. Cambio de posición. Vista atrás en 2, vista atrás en 2, vista adelante en 3. Vuelvo a repetir. Primera posición, vista atrás en 1, vista atrás en 1, vista adelante en 2, vista adelante en 2, cambio de posición el equipo y comienzo vista atrás en 2 y vista adelante en 3. Si en algún momento de este recorrido, antes de pasar, hay puntos, por ejemplo, 2A, 2B, 2C, lo tendría que apuntar como intermedio. Acá. Dejémoslo ahí porque es un poquito complicado, pero más o menos ustedes ven cómo es que se va llevando la nivelación y se van apuntando a las alturas. Aquí lo describimos. Nivelación de puntos del eje longitudinal. Si ustedes ven, este es el perfil. Y esta parte de acá es de planta. Este es el nivel en 1, posición 1.
Acá está la otra posición, 2, 3, 4. Lee. Esta es la, dice 50 metros RL. Y esto tiene cota. Con esta cota comienza a ser vista atrás, vista adelante. Vista atrás, vista adelante. Cambia de posición. Vista atrás en este mismo punto, vista adelante. Cambia de posición, vista atrás, vista adelante. Cambia de posición, vista atrás y vista adelante. Los demás puntos A, B, C son intermedios. E es el intermedio y G es el intermedio. Y arriba describen más o menos cuáles son las lecturas que se debe tomar. Primera posición y se toma al datum y después al D. Se toma al datum y se toma al D. Y A, B y C son intermedios, se toman así, ¿cómo se llama? De recorrido, ¿no? De camino. Porque no es el control, sino son puntos de relleno, como se dice. Muy bien, eso es la nivelación. Esta es una nivelación abierta. Para que sea una nivelación cerrada, tendríamos que otra vez, ¿dónde está el azul? Ya nos venimos por acá. Aquí. Tendríamos que instalarnos por acá, otra vez aquí y otra vez aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inicio y fin a la vez. De tal manera que cuando yo recorra y llegue al mismo punto, el valor de la altura tiene que ser el mismo. Cuando son diferentes, existen tolerancias. Generalmente en carretera, si yo hago un recorrido de 500 metros, de aquí, hasta el último punto, 500 metros, y regreso, a lo mucho debo tener un error de 5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilómetro debe ser como máximo, no, tiene que ser menos de 1 centímetro. Ahora, ¿por qué les puse el ejemplo de 500 metros? Porque en realidad, cuando uno está ejecutando un trabajo, no vale la pena recorrer 1 kilómetro para luego cerrarlo. Puede ser que se equivoquen por alguna razón y tendría que volver a nivelar ese kilómetro. Mejor es hacerlo cada 500. Nivelación cerrada, porque viene al mismo punto. Si no hubiera cerrado, sería una nivelación abierta. Esa diferencia de 5 milímetros se distribuye en la altura del recorrido. Si fuera 6, 7, 8 milímetros, se vuelve a nivelar. Estos son más que todo ejemplos. Lo que ustedes ven allá arriba es el eje longitudinal de algún proyecto, y estas son las secciones transversales o perfiles transversales. Cada uno de esos perfiles es como estos de acá. Este viene a ser el perfil del eje, que es la parte media, y esto viene a ser las secciones o perfiles transversales. Como ustedes ven, el relieve está aquí y han hecho un cajón abajo. En cambio aquí el relieve está aquí y el cajón lo hace a veces sobre la superficie y a veces cortando por debajo de la superficie. Eso es lo que quiere decir esa curva. Y este es un ejemplo de secciones de una carretera. Esta es la sección 1 más 000, sección 1020, sección 1040 y sección 1020. Les dije que en carreteras las secciones son cada 20 metros. Entonces quiere decir que cada vez que iba avanzando 20 metros más, inmediatamente comenzaban a medir.
Vamos a seguir precisando aquí. Supongamos que esta sea la carretera y este es el punto de inicio. 1 más 0, 0, 0. Esto quiere decir 1 kilómetro y estos son los metros. También a este valor se le llama progresiva. Progresiva. 20 metros, 1 más 0,20. 20 metros, 1 más 0,40. En esta parte la progresiva es de 1 más 40 metros. Perfecto. Y genera una sección como esta. Una sección de 1,040. Pero imagínense nivelar, no sé, 1 kilómetro, 20 kilómetros, 30 kilómetros y a veces mucho más, ¿no? Con sus respectivas secciones. Es un trabajo de nunca acabar, sobre todo si son estas fuertes pendientes que hay en nuestra geografía. Entonces no se nivela en realidad todo. Lo que se nivela son el eje de vía. Todas las progresivas se nivelan. Hacia los costados o se puede seccionar con, ¿cómo se llama? Con aparatos, ¿cómo se llama? Bueno, se llaman seccionadores. Simplemente son aparatos que simplemente marcan el ángulo vertical con una burbuja horizontal, ¿no? Que ya lo hemos visto antes. Baja, es un aparato aquí, tiene una burbuja, está horizontal. Lo ponen paralelo a la pendiente, inmediatamente te da el ángulo. Y de esa forma van apuntando, cada vez que hay una variación van apuntando y se forma la sección. ¿Qué quiere decir? Que no todo se nivela, sí al eje de vía con obligación. A veces le ponen una estación total. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen secciones con estación total, porque la estación total te da un valor trigonométrico, no geométrico. Entonces tiene sus diferencias y son muy fuertes en algunos casos. De todas maneras se tiene que nivelar y después se aplica la estación total desde los puntos nivelados, desde los puntos del eje de vía con cotas. Vamos interpretando aquí un poquito la sección 1 más 0,60 o la progresiva 1 más 0,60. Esta es la superficie. Ya han hecho una caja, que quiere decir que aquí tienen que rellenar y acá tienen que cortar. Este es el ancho o banca que le dice, de aquí a acá, o el área que va a servir para la rodadura. Y este es el ancho de explanación donde van a ir precisamente lo adicional a la calzada. Dejémoslo ahí y cambiemos ya a otro tema. Muy bien, ya saben que la superficie topográfica se representa por curvas de nivel y perfiles. Y los perfiles, en las curvas de nivel hay curvas principales o maestras, curvas secundarias y hay curvas suplementarias o auxiliares. Y en los perfiles hay perfil longitudinal y hay perfil transversal o secciones transversales. Vamos a la aplicación de la topografía. La topografía aplicado en la habilitación urbana. ¿Pero qué es la habilitación urbana? Lo vamos a ir leyendo mejor para que puedan comprenderlo de una manera más adecuada. La habilitación urbana es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, donde el nivel de consolidación de los predios debe ser del 90% del total del área útil en el predio matriz. Para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el que norma sobre la habilitación urbana, los predios de una zona urbana debidamente consolidados deben contar con servicios públicos, domiciliarios, pistas, veredas e infraestructura vial, redes de agua, desagüe, alcantarilla, alumbrado público. Adicional a ello, se puede considerar las redes de gas y telecomunicaciones. Eso es lo que dice el Ministerio. De acuerdo al artículo 3 del Reglamento de Ley 29090, los propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios titulares de una servidumbre o afectación en uso, cualquiera que cuente con ciertos derechos para llevar a cabo obras de habilitación urbana sobre un predio. Ellos son los que pueden
efectuar la habilitación urbana de lo que están posesionando o usufructuando o posesionando, como dicen acá, ¿no? Puede ser una concesión. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Vivienda? Que una habilitación urbana tiene que tener todos esos servicios y tiene que estar el 90% consolidado, es decir, con material noble. Eso es lo teórico, por si acaso, lo que le acabo de decir, ¿no? Porque en la práctica aquí en el Perú no se cumple así, pero sí se hace habilitación urbana con fines de llegar al grado de consolidación que estima. Actualmente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reconoce 6 tipos de habilitación urbana. Habilitaciones residenciales, que es lo que estábamos hablando, comerciales, industriales, para usos especiales, en riberas y laderas. Reubicaciones también. Ojo, ¿se acuerdan? Riberas, cuando estábamos hablando de altimetría y nivelación, las riberas que a 50 metros hay que tener mucho cuidado y a los 200 metros ya se puede usufructuar. La reubicación es precisamente ocurre cuando una posición informal está en un lugar o está de riesgo o en zona arqueológica o por alguna razón de propiedad o por alguna razón, entonces simplemente queda pasarlo a otro lugar y antes de pasarlo hacen todos los planos y hacen todos los proyectos para que tengan los servicios y puedan establecerse de una manera bastante definida. Y todo eso se hace con topografía. Justamente acá está la persona. Todo eso se hacen con planos. Y aquí les he tratado de poner un ejemplo de una manera rápida para pasar a otro proyecto. Dice, el proceso de habilitación urbana consiste en localización del terreno, que puede ser rústico o eriazo, factibilidad de los servicios, obviamente que tengan para que pueda llegar la alta tensión, que tengan la alcantarilla ya definida, ¿no? A qué distancia está y la altura ya definida para que puedan hacer los proyectos. La certificación de zonificación que se encarga la municipalidad. El diseño de una habilitación urbana, un urbanista, un arquitecto, también podría ser un ingeniero que es especialista en el tema, que pueda diseñar las calles, las manzanas, las vías, estimar los linderos, los lotes, y obviamente ese es el plano y se hace su memoria descriptiva y lo firma. Autorización de una habilitación urbana en la municipalidad, ejecución de la habilitación urbana, recepción de obra e inscripción registral, uso y mantenimiento. Obviamente esto termina en los registros públicos, la SUNAR. Ejemplo, este es el ejemplo de que tenga de la zona rústica o eriaza ya el plano topográfico. Y si no lo tienen, hay que levantarlo. Y para levantarlo, lo que tiene que hacer este señor es primero colocar los puntos de control para topografía. ¿Qué son los puntos de control para topografía? Son puntos geodésicos de orden C. ¿Y qué quiere decir un punto geodésico de orden C? Quiere decir que tiene una precisión. Cada punto tiene una precisión menor a 1 centímetro. 9 milímetros, 8 milímetros, mucho menos. Eso es lo que quiere decir un punto geodésico. Y la otra condición es que sean visibles, ¿no? Para este señor le conviene que sean visibles y que tenga puntos estratégicos desde el cual se puedan dominar las zonas que vayan a levantar. Muy bien. La parte topográfica lo que hace es generar estas curvas de nivel, que esto va a pasar al proyectista o al urbanista. Y lo que va a hacer el urbanista es hacer este plano de habilitación urbana. Como lo vuelvo a repetir, bien definido las vías, bien definidos los lotes, las manzanas, las áreas de recreación. Este es un ejemplo, porque en realidad tiene sus normas, obviamente no es nuestro tema, por eso no lo pongo, pero tiene que tener porcentajes de áreas verdes, tiene que tener áreas de circulación, áreas de vivienda, tiene que tener aportes, ¿no? Como colegios, como iglesia, como comisaría. Entonces la habilitación urbana tiene sus exigencias bastante fuertes. Por cada lote de vivienda hay un porcentaje de área verde. Si mal no recuerdo, hay un 60 o 40% que tiene que ser de vías. Las veredas tienen que también estar bien especificadas, sus secciones de cada vía, como están acá, ¿ves? Estas son secciones, son perfiles
de alguna manera decirle, que es lo que ya hemos estado viendo. Muy bien, visto esto, esto se adjunta a un expediente y a una memoria descriptiva, cada uno de ellos y cada uno de los planos para que sea asignado. Esto de aquí pasa al topógrafo. ¿Qué hace el topógrafo? Genera todos estos puntos. Cada uno de estos puntos es la esquina de la manzana o la esquina del lote. Y también en esta parte el trazo de la vereda, donde hay una curva, tiene que generar 3 puntos precisamente para que pueda replantear bien esa curva en el terreno. Y va a generar tantos puntos como sea necesario. Esto no es problema para el topógrafo, porque ya existen rutinas y programas que lo generan muy rápido. Se va al terreno y justamente esta es una representación de que cada punto dónde cae. Y para eso valen los puntos de control o puntos geodésicos, porque el topógrafo se va a estacionar ahí y se va a referenciar a los otros puntos para que después que esté bien estacionado y bien referenciado, generar cada punto en la superficie. Esto lo hacen con estación total, por si acaso. ¿Se puede generar con GPS? Sí, con un GPS geodésico, que tiene una precisión también, si mal no recuerdo, tiene que ser 1 centímetro. Imagínense, no puede ser un submétrico, no puede ser un navegador. Tiene que ser un equipo geodésico que debe estar por los $30.000 más o menos. Y no solamente con uno, por lo menos tendría que tener 2. Uno que sirva de base y otro que sirva de móvil. Y tiene que tener una comunicación telemétrica. Por eso, ¿se puede hacer con GPS? Sí, pero tienen que ser geodésicos y el costo es mucho mayor. Obviamente, si tienen el equipo, pueden utilizarlo. En caso de las habilitaciones que generalmente se hacen acá en Lima y en el Perú, se hacen con estación total. Y los puntos de control los ponen sí con GPS geodésico, que demorarán un día en poder colocarlo, ¿no? Terminamos con lo que es habilitación urbana. Es rápido, sencillo, y esa es la parte de la topografía, como ustedes ven, es fuerte, es indispensable para una habilitación urbana. Me olvidaba de decirles, las cruces de nivel pueden haber sido generados con fotogrametría, no necesariamente con topografía, con estación total, o pueden haber sido generados de repente con un dron, o con un escáner terrestre. Pasamos a otro punto. Dice topografía aplicada a la hidrografía y navegación. Ya en otras clases habíamos tocado de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina como ente rector en su materia de formar las cartas náuticas. Pero ¿por qué lo vuelvo a tocar? En realidad, por la importancia que tiene, y de alguna manera las personas y los profesionales no lo saben. Ha sido muy importante la participación de la Marina y lo es aún todavía hoy en día. Y vale la pena que lo sepan y vale la pena tocarlo en este punto. Por eso aprovecho esta ocasión. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú debe de asegurar la navegación en el ámbito marítimo, fluvial, lacustre y antártico. En el desarrollo de la hidrografía y la cartografía en el Perú, se le encargó a la Marina realizar importantes exploraciones y trazaron los primeros mapas de nuestra selva y costa. He ahí la importancia. En clases anteriores les había mencionado que la parte técnica, la parte topográfica, cartográfica y geodésica está muy influenciada, digamos, por las instituciones. Y las instituciones está muy influenciada por la parte política de nuestros gobernantes. El inicio del Perú fue Lima, y el centralismo en Lima se fue muy fuerte. Se olvidaron de las fronteras, se olvidaron de la selva en realidad. Entonces, los presidentes que vinieron, o los que han ocupado el cargo de presidentes en el Perú, encargaron a la Marina de Guerra, precisamente por su facilidad de desplazarse por los ríos, hacer los primeros planos de las zonas donde no existían. La Marina actualmente es la responsable de la realización, actualización y suministro de cartas publicaciones instrumental náutico para las fuerzas navales y navegantes. Entre las publicaciones se encuentran la lista de faros,
con la información sobre su ubicación, características de alcances geográficos y lumínicos. También derroteros con las características del litoral, puertos, facilidades y precauciones, mensajes navarea, brinda información diaria, operando un sistema de comunicación satelital. Muy bien, aclaremos. El de los faros ya lo habíamos tocado, ¿no es cierto? El de los puertos es obvio, ¿no? La información de los puertos y su estado como están. Facilidades de precaución, derroteros, ya lo habíamos definido, que son las rutas en las cuales los derroteros son el listado de ruta que deben seguir para evitar chocar contra algún arrecife, para zonas poco profundas o los tiempos, ¿no?, que tengan baja marea por donde pasar. Los derroteros precisamente vienen en su relación con la topografía porque se transmiten coordenadas y se describe de qué se trata. Esos son los derroteros, ¿no? Es una especie de listado y de advertencia o de rutas a seguir. ¿Qué son los mensajes navarea? Creo que esto lo podemos aclarar en la siguiente. Mensajes navarea. Lo primero, antes de definirlo, tiene que ver este planímetro del mundo. Que toda la parte oceánica del mundo, aquí está la parte terrestre, pero la parte oceánica ha sido dividida en 21 áreas. Las 21 áreas con el fin de poder, digamos, encargar a cada país en un área y que ellos puedan emitir los mensajes o estar en contacto y comunicación con esta área en caso de algún percance, al caso de algún accidente o de auxilio rápido. Entonces, la Marina de Guerra del Perú está encargada de la zona 16, que viene a ser, este es el Perú, miren, esta partecita, que es inmenso, el mar es inmenso, y al Perú tiene la gran asignación internacional de que brinde los mensajes que sean necesarios para controlar la navegación en esta parte del Océano Pacífico. No todos tienen eso. Por ejemplo, Chile, Argentina lo tiene. Por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda, en la parte del Mar Amarillo, que hay como 20, 30 países, se lo encargaron solamente a Japón, que es lo importante, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad de por medio. Y así sucesivamente, y dejémoslo ahí. Leamos lo que hay acá. Navarea es un área geográfica del mar establecida con el propósito de coordinar las transmisiones de las alertas a los navegantes por frecuencias de radio o vía satélite. El término se usa seguido de un número para distinguir entre las 21 navareas existentes. Muy bien, seguimos al siguiente paso. Señalización náutica. Hablando de la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú. Construye, instala y mantiene de manera integral las distintas ayudas de navegación visual y electrónicas fijas y flotantes. El Departamento Cartográfico es el responsable del procesamiento de la información batimétrica y topográfica que dará como resultado la producción de la carta náutica impresa y electrónica. No es necesario decir que todo lo que hemos mencionado sobre las visualizaciones y electromagnéticas y fijas se hacen a través de coordenadas. Hemos visto que el Perú está encargado de la zona 16 en el Océano Pacífico. Hacia el interior del país, y miren la importancia que tiene de hace muchos años, está parte de la Dirección de Hidrografía y Navegación, está el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía y la Dirección del Antiplano en el lago Titicaca. Y las mismas funciones de advertencia y de mensajes de estas zonas fluviales, lo realizan estas oficinas. Dice, Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, administra, investiga y realiza diversas acciones relacionadas con la ciencia del ambiente en el ámbito fluvial, apoyando a las fuerzas navales y navegantes. Similar función realiza la dirección en el antiplano, al ser el lago Titicaca un importante recurso geoestratégico para el país. Muy bien para la Marina de Guerra del país. Uno más.
Unidades hidrográficas, en realidad son los barcos, los yates, son las unidades hidrográficas. Las unidades hidrográficas son los encargados de realizar los levantamientos hidrooceanográficos y apoyo a las ayudas de la navegación usando tecnología multi-haz y mono-haz a fin de conocer la morfología del fondo marino y sus profundidades, actualizando de esta forma las cartas náuticas de la costa. La unidad más moderna es el VAP Carrasco, que de alguna manera ha reemplazado al Humboldt. El Carrasco es el que viaja a la Antártida ya para hacer este tipo de trabajos científicos, ¿no? Muy oceanográficos y científicos. Una cosa más, si nosotros hemos estado viendo la estación total, la parte fotogramétrica, los drones, las imágenes de satélite, para generar información topográfica, este barco, con su parte de poder hacer registros en mono-haz y multi-haz, es lo que registra el fondo marino, y de alguna manera es un instrumento topográfico que la cual registra la superficie de los fondos marinos. Es por eso que lo hemos puesto aquí con importancia, de mucha importancia para nosotros. La Dirección de Hidrografía y Navegación es miembro del Centro Internacional de Cartas Electrónicas, que tiene como objetivo asegurar que estas ayudas electrónicas cumplan con las normas internacionales a fin de que la navegación marítima sea segura, eficiente y confiable. ¿Qué más es la Marina? Aparte, ya vimos que sus unidades hidrográficas son los instrumentos que nos ayudan a topografiar. Pero ¿qué más hace la Marina? Ya lo hemos visto. Toma con fotografías aéreas. Obviamente esto lo terceriza. Generalmente ellos no vuelan, aunque tienen aviones. La Marina tiene aviones. Tiene su equipo topográfico. Esto es muy importante y me pareció oportuno ponerlo, ya que estábamos hablando de la Marina una segunda vez. Esta es la parte de Piura, el Alto. Este es la parte clara, es la parte de los océanos, y la parte de aquí es la parte de la superficie terrestre. Y como ustedes ven, están las curvas de nivel en la superficie terrestre y también en el fondo marino. Ese es un mapa topográfico del fondo marino. ¿Y qué se hace con eso? Como por ejemplo en el Callao. Este es un área de inundación en casos de tsunami. Toda la parte oscura es lo que podría ser afectado en el tsunami en caso se presentara. Y lo demás, pasando esa línea, es lo que permitiría que las personas estuvieran más tranquilas en caso pasen ese límite. Las zonas de refugio son las que están de celeste aquí. Y miren, si ustedes ven acá, como este es el Callao, este es el fuerte Real Felipe. El mismo fuerte, dentro del fuerte, es una zona segura en casos de tsunami. Muy bien, sigamos con la parte de aplicación de la topografía. En este caso, en la instalación de tuberías. Bueno, algunos dirán, pues, no es tan importante en las instalaciones de tuberías, ¿no? Es los desagües, es ¿cómo se llama? Las aguas domiciliarias. A ver, esperemos que podamos ampliar eso. Una tubería, vamos a cambiar totalmente de conceptos, perdón, vamos a entrar a otro tipo de proyectos y vamos a introducir algunos otros conceptos. Una tubería es un conducto que cumple con la función de transportar agua u otros fluidos. Son fabricados de materiales muy diversos. El término tubería se refiere a las conducciones que tiene una sección circular, tubo, pero en realidad los tubos no necesariamente son de forma circular, que eso es lo que quería decir. Existen, ya es muy raro, pero sí existen. A veces son cuadrados, a veces son de forma ovoide, de diversas formas, hasta trapezoidal se puede encontrar.
Para la instalación de tuberías se necesita tecnología, equipos y materiales de construcción. La topografía brinda los planos topográficos de la franja del terreno a los especialistas en tuberías para su utilización en el diseño. Luego, la topografía efectúa actividades de establecimiento de puntos de control topográfico, replanteo de las instalaciones de superficie y el trazado del proyecto, es decir, el trazado de la línea de tuberías. Finalmente, elaboran los planos de conformidad de obra. Hay que resaltar que el monitoreo de la construcción de tuberías es permanente. Miren la importancia de la topografía, pero son instalaciones de tuberías de grandes dimensiones, no son proyectos pequeños en realidad. Es ahí la importancia. Vuelvo a repetir, entran en este tipo de proyectos, entran en el establecimiento de puntos de control topográfico o puntos geodésicos en lo largo de todo el recorrido de la tubería. Replanteo de las instalaciones de superficie, quiere decir que cada cierto tramo van a poner su centro, ¿cómo se llama?, de trabajo, su centro de base, conforme vayan avanzando, donde van a guardar los equipos y los materiales. Entonces, topografía va a ir replanteando esas zonas. El trazado del proyecto quiere decir que van a ir trazando el eje por donde van a hacer las instalaciones de tuberías. Obviamente van a ir trazando para abrir la zanja y luego van a controlar que la tubería siga un alineamiento. Elabora los planos de conformidad. Una vez hecho las instalaciones, vuelven a leer la tubería antes que sea tapadas para que vean que se haya instalado de acuerdo a lo que se ha proyectado. Instalación de tuberías en construcción de áreas residenciales, desarrollo de suelos industriales, alcantarillas, construcción de tuberías subterráneas, explotación y desarrollo de petróleo. Como lo repito, la aplicación en las construcciones residenciales no es tanto de gran envergadura, pero siempre se va a necesitar un topógrafo que vaya llevando el control de los desniveles y también de las orientaciones. Su fuerte de la topografía es en la instalación de este tipo de tuberías que son de grandes dimensiones. En el Perú hay varios ejemplos y los vamos a tocar en este momento. Trabajos topográficos. En los trabajos topográficos de la instalación de tuberías, el jefe de área de topografía es el responsable de la planificación, ejecución y cumplimiento de las actividades de campo involucradas en los proyectos. Es también responsable directo de la asignación del personal para la ejecución del trabajo y de instruirlos referente a la aplicación de los procedimientos del trabajo con relación a la actividad y a los riesgos asociados a ella. No olvidemos que muchos de los accidentes suceden precisamente en obras por no tener los protocolos y los sistemas de seguridad bien definidos, y ellos trabajan con materiales muy pesados, equipos pesados y en zanja. Entonces es un proyecto de mucho cuidado, y el tema de seguridad y el tema de instrucción son una de las primeras actividades que se debe tener presente. El personal de topografía en campo debe tener la competencia e instrucción necesaria para la ejecución de la actividad de tuberías. En esta actividad se debe asegurar y controlar que los equipos, así como el personal, topógrafos y asistentes de topografía, estén certificados y debidamente autorizados según los estándares establecidos en el proyecto para la normal ejecución de este trabajo. Aquí amplío. Las empresas privadas, sobre todo, tienen mucho cuidado en que contratar a personal que en realidad haya estudiado y piden la certificación del estudio, del manejo de los equipos y aparte de los seguros correspondientes, aunque el empleador está obligado a darles un seguro, ¿no? Si está en planilla. Pero ojo, cuando hayan servicios, ahí sí el empleador no necesariamente está obligado a cubrir todos esos gastos. Por eso es que lo ponemos aquí. Muchas de las instituciones y muchas de las empresas privadas comienzan a contratar personal que obviamente sí sabe manejar los equipos,
pero no es un profesional, y a eso viene este tema del trabajo de la instalación de tuberías, porque se hace de alguna manera responsable y de una manera muy profesional. Dejémoslo ahí y sigamos avanzando, que es a donde yo quiero llegar, que es al final. El personal de topografía en campo debe tener la competencia e instrucción necesaria para la ejecución de la actividad de tuberías. En esta actividad se debe asegurar y controlar que los equipos, así como el personal, topógrafos y asistentes, estén certificados y debidamente autorizados según los estándares establecidos en el proyecto para la normal ejecución de este trabajo. Estos son certificados obviamente de capacitación, pero hay algunas empresas que tienen los certificados 9001 que a veces exigen, ¿no?, por la calidad del trabajo que realizan. Incluso en algunas instituciones ya piden certificados 9001 que prácticamente muchos profesionales no sirven esta certificación precisamente porque no lo ven necesario. Pero instituciones grandes sí lo exigen. Una minera, por ejemplo, de gran envergadura, los megaproyectos que realiza el Estado también lo exigen. Descripción de las actividades. En el manejo de los botaderos y construcciones de terraplenes, topografía es quien levanta y demarca los lugares o sectores que se le podría dar ese uso. Luego se elabora un croquis con esos datos para aprobación. Los estándares de construcción que se utilizan son los indicados en las especificaciones técnicas de topografía de cada proyecto. Todos los trabajos topográficos realizados son debidamente registrados y archivados de manera que se puedan ser verificados en cualquier momento. Todos los trabajos de topografía están apoyados a las redes existentes establecidas para el proyecto y entregadas por la ITO, Inspección Técnica de Obra. Las coordenadas a usar deben ser coordenadas topográficas planas y las alturas deben estar referidas a nivel medio del mar. Los instrumentos y los equipos deben estar recientemente calibrados y estarán sujetos a comprobaciones regulares durante el periodo de topografía para asegurar la exactitud requerida. Las comprobaciones regulares a efectuar a las estaciones totales serán de precisión angular y de distancia. Acordemos, y obviamente son trabajos de mucha precisión, porque incluso hay tuberías que los sueldan y quedan ahí permanente, ¿no? Entonces tienen que asegurarse que estén bien alineadas y con una buena pendiente. Tiene una estación total, tiene movimiento en su eje, movimiento vertical y movimiento horizontal. Tiene los tres movimientos aparte la distancia. Lo que dice que todos esos factores tienen que estar calibrados. Lo que ven arriba a la izquierda es una estación total en un colimador, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Un colimador esta imagen ilustra mejor, pero es lo que hace la persona. Lo pone el equipo acá al centro, hacia adelante y hacia atrás, tiene que estar totalmente horizontal, y es precisamente estos sirven para calibrar. Ese es en el eje vertical. Luego lo ponen uno al frente, uno atrás y a los costados para controlar la horizontalidad. Muy aparte, el bastón, como tiene un nivel, tiene que también estar constantemente calibrado, y es responsabilidad del topógrafo en que la burbuja sea calibrada. Él tiene que tener la capacidad de poder calibrarlo, porque es precisamente la herramienta que más se descalibra en el desarrollo de los trabajos, y no se va a llevar a una casa que lo calibre. Tiene que hacer el topógrafo o su auxiliar en su defecto. Puntos de control topográfico. Cuando los puntos de control topográfico, también llamados puntos de referencia, estén ubicados en lugares alejados al lugar de montaje de las tuberías, se establecerán puntos de control adicionales, obviamente para llegar a la zona del proyecto.
Este nuevo punto de control debe ser visible desde la plataforma existente, por lo menos a otros 2 puntos de control para hacer el enlace de la poligonal. Si esto no existiera, se deberá establecer 2 puntos de referencia adicionales para hacer el calaje y cierre del sistema. Aclaremos que poligonal como poligonal en sí, como técnica de levantamiento, ya está un poquito en desuso. Los puntos de control que ponen los equipos GPS ya reemplazan a la poligonal, pero de alguna manera, por antonomasia o por defecto, se les llama puntos de poligonal a los puntos que son colocados con los equipos GPS. Como ustedes ven, o como ustedes podrán de alguna manera deducir, una poligonal son puntos sucesivos que han sido leídos uno a consecutivamente de otro y luego cerrado. En cambio, el concepto de punto colocado con GPS, no necesariamente todos los puntos tienen una secuencia. Lo importante es que uno de los puntos sea visible al área de trabajo y por lo menos sea visible con otro punto geodésico para que puedan ser estacionados en los equipos topográficos con toda la información necesaria. Eso es lo que quiere decir. La monumentación de los puntos de control serán de hormigón de una medida de 30 por 30 y 50 centímetros de alto, enterrado 20 centímetros de sobresaliente, con un fierro corrugado en la parte superior de 20 milímetros, que quiere decir que son 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros de diámetro y 30 milímetros de longitud sobre el monumento. Quiere decir que sobresale 3 centímetros y es de 2 milímetros de diámetro. Quiere decir que es menor a 1 pulgada. Todos los chequeos relacionados a las obras civiles, anclajes, estructuras metálicas, serán protocolizados topográficamente. Los métodos que se usan para establecer los controles de la topografía serán por GPS estático o control topográfico convencional, según lo indicado en las especificaciones técnicas de topografía. Todo será chequeado, obviamente. Replanteo de instalaciones de superficie y trazado del proyecto. Los ejes de construcción y los puntos de apoyo adicionales, puntos de superficie, deben ser monumentados y los datos entregados a las áreas de ingeniería en tuberías. El eje del ducto sobre la plataforma debe ser identificado claramente con estacas y clavos con ponchos plásticos de 50 metros. Debe ser 50 centímetros. En zonas rectas donde son intervisibles y cada 20 metros en sectores de curvas. Cada 50 metros y en zonas intervisibles y cada 20 metros en sectores de curvas o en sectores de baja intervisibilidad. Está claro, ¿no? Estos tipos de clavos se colocan cada 50 metros y en zonas de curvas son cada 20 metros. En caso sea unas zonas que no tengan buena visibilidad, de todas maneras se pondrán cada 20 metros. Los extremos y el centro de las curvas se marcan con estacas, indicando en estacas el punto del cual se trata, de manera que las actividades posteriores, tales como el zanjeo y desfile, tengan claro dónde exactamente deben haber el cambio de dirección o curvatura de la zanja. Está claro. En caso que los planos del trazado del proyecto indiquen otras líneas o utilidades cerca del eje del ducto o atravesándolo, se realizarán sondeos con el detector de líneas enterradas hasta ubicar la línea luego de excavarlas. Calicatas manuales según los lineamientos del proyecto. Es la elaboración de calicatas de acuerdo a lo que indique para ir controlando la tubería, sobre todo en las intersecciones, ¿no? Ya sean estas bueno, lo que quieren es llevar un buen control cuando haya una doble tubería o esté sobre algún tipo. Generalmente esto también ocurre donde hay válvulas, para que puedan llevar un control exactamente de cómo está puesto. Y aquí vienen los ejemplos. Terminamos con la parte teórica y esto era lo que quería mostrarles.
¿Por qué tocamos el tema de la topografía aplicado a las instalaciones de tuberías? Porque acá en el Perú tenemos grandes proyectos. No solamente son las redes de alcantarillado, de agua, de desagüe que se han hecho. Se han hecho muchas, por ejemplo, en la costa se han hecho muchos trasvases. El proyecto Chavimochic, el proyecto Majes, el proyecto Chirapiura, bueno, me equivoco, pero todos son trasvases de agua. Han tenido que hacer túneles, hacer trasvase por mediante tuberías para irrigar los desiertos de la costa peruana y de esa forma generar más terreno para la actividad agrícola. Miren la importancia. Un ejemplo de la aplicación de instalación de tuberías que es muy importante para el Perú es el oleoducto norperuano. Les leo y aclaro. Es el oleoducto más largo del Perú. Se construyó en 1977 para transportar petróleo. El oleoducto principal tiene una longitud de 1.106 kilómetros desde San José de Saramuro, en Loreto, cruzando los Andes hasta la costa de Bayóvar, en Piura. El oleoducto ramal norte tiene una longitud de 252 kilómetros desde Andoas hasta Borja, en Loreto. Como repito, en la selva está más o menos a esto. Iquitos está por acá, ¿no? Iquitos está por acá está Iquitos. Miren todo lo que han tenido que instalar las tuberías. Han tenido que subir a los Andes, han tenido que bajar e ir por el desierto y llegar hasta el proyecto de Bayóvar. Es una obra de ingeniería, es un megaproyecto. Y este tramo lo hicieron propiamente, si mal no recuerdo, los peruanos. Una vez que terminaron, quedó, digamos, el personal, equipos, entonces lo hicieron hacer hasta Andoas. La topografía y toda la parte técnica que se aplicó acá es de suma importancia. Otro ejemplo, el oleoducto norperuano, no es el oleoducto norperuano, es el gaseoducto. El gaseoducto consiste en captar y transportar el gas natural proveniente de los yacimientos de San Martín y Cachiaria en el lote 88 hacia la planta de ubicación en las Malvinas, a orillas del río Urubamba. Los ductos de transporte se prevén dos: el gas con extensión de 540 kilómetros y el de líquidos de 680 kilómetros, atravesando la difícil geografía del Perú. Lo que ustedes ven acá en este plano de ubicación es lo que ya se está instalado. Viene de Camisea, atraviesa Ayacucho, Huancavelica, llega a Ica hasta aquí, hasta las instalaciones de Melchorita, donde es distribuido. Se va hasta Lima para su consumo. Este es un tramo que está en construcción o está en proyecto de construcción. Esto falta. Miren, la parte de ingeniería, la parte topográfica también es de resaltar. Precisamente por eso es que lo pusimos como ejemplo. Entonces, esto es el gaseoducto, es del gas de Camisea. Un segundo ejemplo. Un ejemplo privado es el que continúa, es el que viene a continuación. Este es un megaproyecto que le ha permitido al Estado muchas divisas y también a la zona donde se desarrolló este proyecto. El mineroducto de Antamina. Antamina es una minera que ha invertido muy fuerte. A ver si acá están los datos. Sí. Antamina es una de las 10 minas más grandes del mundo a nivel de producción. Ha invertido 3.600 millones. La mina está ubicada en la quebrada de Antamina, cordillera oriental de los Andes, entre 4.300 y 4.700 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de San Marcos, Ancash, y su vida útil se estima hasta el año 2029. La etapa de implementación ha durado 4 años. Recién después de 4 años comenzaron a explotar, y los 3.600 millones es la inversión. Y aquí cabe anotar una anécdota, que en realidad el mineroducto no estaba
inicialmente en los planes de Antamina. ¿Por qué lo pusieron? Precisamente porque tuvieron muchos problemas con la población, con los comuneros, muchos problemas sociales. Inicialmente todos los minerales iban a salir por volquetes de grandes dimensiones, o sea, volquetes tan grandes, obviamente iban a hacer la carretera y todo lo demás, pero el mismo hecho de que comenzaron estos problemas, los reclamos, etcétera, cambiaron. Creo que gastaron 3 veces más solamente para el tema de transporte. Gastaron 3 veces más en instalar este mineroducto que el de proyectar el traslado precisamente con estos volquetes. Entonces, la mayor parte del mineral sale por el mineroducto y es de forma pastosa, no es líquida. Un tipo de mineral sí lo hacen por volquetes, o sea, no es todo el mineral, no pasa por el mineroducto. El mineroducto es una tubería reforzada que corre bajo el suelo y que es monitoreada en toda su trayectoria. Este ducto incluye una fibra óptica entre la mina, está ubicado en San Marcos, y el puerto de Punta Lobitos en Guarmey, todos en la región Ancash. Este tubo transporta concentrados de cobre o zinc, es metálico y tiene 3 capas. Recubierta externa es de plástico, que es de polietileno. El tubo es de acero y la cubierta interior es de plástico grueso de HDPE. Este ducto tiene una longitud de 304 kilómetros y un diámetro que no pasa de los 25 centímetros. El mecanismo está diseñado para proteger el medio ambiente. Junto con la tubería, creo que acá tenemos un... ¿Sí? Junto con la tubería esto pasa una fibra, de tal manera que cuando hay algún problema, un filtrado, alguna alteración en el recorrido del tubo, inmediatamente saben dónde está para poder ir a localizarlo. Otra cosita, ustedes ven, es de la Reserva Nacional del Huascarán, entonces han tenido que rodearla. Han llegado hasta aquí y han tenido que aprovechar la Panamericana Norte para poder llegar hasta Guarmey. Quiere decir que parte de la tubería, parte del mineroducto de Antamina agarra buen tramo de la Panamericana, y obviamente para hacer la tubería a su costado han tenido que construir una trocha para que constantemente estén monitoreando que todo esté trabajando adecuadamente. Muy importante, miren este topógrafo, levantar, porque la topografía es una de las primeras etapas en ir a la zona de trabajo y está a 4.300 y 4.700 metros del nivel del mar. Quiere decir que el frío es fuerte y aquí debe nevar. Y nieva, como ven en esta imagen. La explotación es netamente a tajo abierto, y para hacer esta mina tuvieron que desaparecer una laguna. Desaparecieron una laguna porque precisamente en la fondo de la laguna estaba el yacimiento más rico en esto. Bueno, pasemos a la siguiente. Topografía aplicada en proyectos subterráneos. Muy bien. Es otro tipo de aplicación de la topografía. Topografía aplicada en proyectos subterráneos, topografía subterránea. Es la rama de la topografía que tiene por objeto el estudio y la captación de la realidad física de la corteza terrestre y de todo lo que se encuentre bajo de ella, para lograrlo una representación geométrica. La topografía subterránea se desarrolla en 2 campos de la ingeniería, que son las obras civiles y la minería. La topografía combina las operaciones de superficie con las mediciones subterráneas. Permite controlar las operaciones dentro de los túneles, orientando y trazando su construcción. Los túneles pueden ser para carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, creación de espacios para almacenamiento y principalmente en la minería de interior. Los levantamientos subterráneos y replanteo de túneles siguen las mismas pautas que los realizados en el exterior, pero con características especiales debido a las condiciones mismas del trabajo bajo tierra. Los túneles son obras subterráneas destinados normalmente a establecer comunicación a través de un monte por debajo de un curso de agua o salvando otro tipo de obstáculos para permitir el transporte, almacenar determinados productos o albergar conducciones. El trazado del túnel dependerá de la configuración topográfica y de la función del mismo.
Dependiendo de esto podemos encontrarnos con determinadas limitaciones en el trazado relativas a la pendiente, al radio de las curvas. Una cosa es trazar en la superficie, que tiene la libertad de poder desplazarse, y otro es al interior del país, al interior de la tierra. Características de los trabajos subterráneos. La primera característica es la iluminación. Se trabaja con luz artificial, en ocasiones escasa. Esto obliga a emplear iluminación adicional a los equipos topográficos, señales de puntería y a los puntos visados. Otro punto, la temperatura y humedad. Las condiciones de trabajo incómodas para los operarios también afectan a los equipos, que están sometidos a condiciones que facilitan su deterioro. Existencia de polvo, gases nocivos o grisú supone condiciones adversas, en ocasiones peligrosas. En realidad, trabajar en el interior hay humedad, hay temperatura, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los gases, porque en realidad deterioran el organismo de una persona. Espacios reducidos. Seguimos con las características. Con frecuencia circulan vehículos o maquinarias en movimiento. Esto obliga a fijar los puntos de estación en las paredes o en los techos de las labores, y en ocasiones en estacionar en estos mismos puntos. Difícil acceso. Levantamiento de puntos de difícil acceso. Con frecuencia resulta imposible poner una señal de puntería. Bueno, no necesito detallar mucho en el tema, eso es obvio, ¿no? Túneles. Los túneles, o también galerías, son obras subterráneas destinadas normalmente a establecer comunicación a través de un espacio inaccesible, como por ejemplo a través de una montaña, por debajo de un curso de agua, o atravesando obstáculos para permitir el transporte de vehículos, almacenar determinados productos, albergar conducciones hidráulicas, eléctricas, explotación de minerales, entre otros. Para plantear el diseño de un túnel con un mínimo de detalle, será necesario recopilar o generar todo tipo de información relevante sobre el terreno afectado por el proyecto. Plano de topográfico a escala suficientemente grande y totalmente actualizado, y si no existe, hay que levantarlo. El estudio geológico y geotécnico, que permitirá plasmar en los planos y secciones la estructura geológica del terreno. Aparte que se levantan los planos topográficos para poder hacer los trabajos de ubicación, de deslinde, etc., el geólogo utiliza para poder volcar toda su información y hacer un plano temático propiamente de geología. ¿Qué tipo de túneles hay? Túneles viales. Los túneles viales fueron diseñados con el fin de dar comunicación a lugares inaccesibles, o para hacer que los viajes sean más cortos y cómodos para el usuario. También han sido diseñados para protección forestal de sitios como montañas, ya que las construcciones de una carretera sobre la montaña puede causar afectación a la fauna y la flora. Existen sobre la misma, dando a lugar el paso de peatones y vehículos, tales como automóviles, buses, trenes, entre otros. Este es un ejemplo de ferrocarriles, donde los túneles obviamente se hacen para ahorrar los espacios, y a veces son muy forzados porque atraviesan digamos las partes donde no hay espacio para trabajar. Si uno ha recorrido la carretera central y ha ido en el tren, podrán ver que pasan por varios túneles, pero son las pendientes totalmente verticales que han hecho pues que el trabajo sea más difícil de hacer el túnel. Ya. Este es un ejemplo de carreteras de vías, ¿no? Este es el túnel de Puruchuco, si mal no lo veo, sí, el de acá es el túnel de Puruchuco, y este es el túnel de Santa Rosa, que es parte del anillo vial que hay en el Rima. Y obviamente, como ustedes pueden ver, tanto el de Puruchuco cortan, ahorran tiempo, ahorran digamos espacio al poder hacerlo. Y el de Santa Rosa, que también que va desde San Juan de Lurigancho hasta el Rímac, ya no va por el cercado. Túneles hidráulicos.
Diseñados para la conducción de fluidos, este tipo de túneles facilitan el acceso de líquidos a los distintos destinos que tengan y hacer uso de ellos de las distintas formas, ya sea para el desvío de ríos caudalosos, sistemas de riego o para transformar la energía potencial cinética en energía eléctrica y proporcionar electricidad a la comunidad. Sí, para las centrales hidroeléctricas, y ya les puse el caso de los trasvases de los proyectos de Chavimochi, de Majes, de Chirapiura, etcétera, ¿no? Esos son los túneles que se han hecho. La topografía aquí ha sido muy importante. Túneles de servicio o galerías. Si en los anteriores es para que pasen trenes, pasen movilidades a ruedas, para que puedan pasar el agua, aquí lo que pasa son tuberías que brindan principalmente oxígeno, agua, electricidad, calefacción, que permite trasladar eso a través de los túneles de una galería a otra. Generalmente esto se utiliza en las minerías. Túneles para almacenar productos. Los túneles de servicio fueron diseñados para la conducción de cableado, tubería de gas o calefacción. Bueno, para almacenar productos quiere decir que ha sido diseñado precisamente para poner aquí algunos artefactos. Obviamente no son perecibles, ¿no? Ahí solamente sirve para almacenar, he visto generalmente cajas, papeles, objetos, muebles, muy poco para estos, generalmente son objetos, no se ve mucho aquí en el Perú. Túneles mineros, túneles destinados a la explotación de minería, cumplen la función de transportar los materiales extraídos y ofrecen acceso de entrada y salida al personal empleado. Una tarea muy difícil, muy difícil en realidad, y muy riesgosa también. O como ven, trabajan con baja iluminación, están los rieles, los carritos que pasan a cada rato, y obviamente la humedad, los gases y todo lo que conlleva a un trabajo bastante complicado. Bueno, hasta aquí terminamos la 10ª clase. Muchas gracias por su atención.